Muchas gracias, hermanas y hermanos de la República de Argentina. Saludar a todas nuestras autoridades, sectoras, sectores, a las madres de la Plaza de Mayo, mi madre, mi mamá, mi abuela, todo. Primero, como siempre, sorprendido de la gran hospitalidad de nuestros alcaldes, de nuestras autoridades, del hermano país vecino de Bolivia, Argentina, y visitar a veces en actos de reuniones de jefe de Estado, a veces en reuniones bilaterales, a veces también con los movimientos sociales, saludar a nuestros dirigentes sindicales de la República de Argentina. Muchas gracias por acompañarnos. Cabeza, pero también la otorgación del doctor honoris causa es un hecho histórico, inédito, inolvidable para mí, pero especialmente para los pueblos indígenas que hicieron tantos años. Muchas gracias. Escuchando las intervenciones de nuestras rectoras, de nuestro rector, de nuestra madre y abuela de la Plaza de Mayo, está recordando las grandes luchas del movimiento indígena, la lucha de nuestros antepasados contra gobiernos liberales, dictaduras militares, pero en los últimos tiempos esta nuestra generación y generación es parte de la lucha contra los gobiernos neoliberales. Una lucha con mucha unidad, unidad por la dignidad, unidad por la igualdad de nuestros pueblos, unidad también por la patria grande, como decían algunos compañeros. Estamos gestando una gran liberación de nuestros pueblos, pese a las dificultades internas y externas. Mientras haya injusticia, habrá lucha. Mientras exista imperialismo y capitalismo, habrá injusticia, por tanto la lucha seguirá para liberar a nuestros pueblos. Compañeras, hermanas, expresaron sobre el Plan Cóndor, los golpes de Estado, las dictaduras militares en Bolivia, que cuando los pueblos antes, en la década 50, 60, se organizaban políticamente con principios y valores para la liberación de nuestros pueblos, pues gobiernos de Estados Unidos impulsaban golpes de Estado. En Bolivia vivimos muchos golpes de Estado. Yo presté el servicio militar obligatorio el año 1978, con 17, 18 años, y ese año conocí 3 presidentes: Banzer, Pereira Asmo, y como era medio altote, me especializaron como en policía militar, un mes de entrenamiento para ser policía militar, y me destinaron para cuestión de seguridad el Comando General del Ejército, era su PM, el general David Padilla Rancini. En la tarde, casi anochecer, dejé a mi general como general, comandante general del Ejército. Al día siguiente aparece el presidente de Bolivia. Yo podía entender qué pasaba. Estaba hablando de mis 17, 18 años cuando prestaba el servicio militar obligatorio. Cómo se cambiaban las autoridades. A veces creo que los golpes de Estado entre militares se ven bajo teléfono. Telefónicamente se daban de baja y otro sería presidente. Todo para no permitir que democráticamente el pueblo pueda elegir a su presidente. En tiempos de gobiernos neoliberales, bueno, otra gran lucha, pero en las dictaduras militares, ahora de que soy presidente, un exilado o expulsado de Bolivia por razones políticas después de golpe de Estado, ¿qué me decía? Evo, hay que cuidarse de Estados Unidos. Y le pregunto por qué. Me dice, cuando surgen gobiernos, presidentes, partidos, movimientos sociales que luchan contra el imperio da golpe de Estado. Y me dice, solo en Estados Unidos no ha habido golpe de Estado, porque en Estados Unidos no hay una embajada de Estados Unidos. Y cuando empezamos a trabajar como presidente, como gobierno de la Revolución Democrática y Cultural, tenía un embajador de Estados Unidos,
Claro, tenemos la obligación también para darnos seguridad. Nos damos cuenta que este embajador de Estados Unidos no solamente estaban con espías como ahora lo hacen a todos los países del mundo. Está el gobierno de Estados Unidos espiar hasta a sus aliados, a las Naciones Unidas, que ya no se puede entender eso. ¿Cómo va a hacer un espionaje a las Naciones Unidas? Por eso en mi última intervención las Naciones Unidas pedía que hay que cambiar de sede de las Naciones Unidas. Hay que sacar la sede de las Naciones Unidas de Estados Unidos, que esté en otras partes, en otros continentes, en otros países, quedas con nuestros opositores, los neoliberales, financiando, asesorando para un golpe de Estado, para conspirarnos, para provocarnos. Yo quiero contarles a nuestro hermano canciller, ya era insoportable. Dije finalmente, cuesta lo que cuesta, por encima de la situación económica, social del país, primero está nuestra dignidad y primero está nuestra soberanía política, democrática y económica. Como el embajador de Estados Unidos nos estaba conspirando, pues yo tenía un acto con los jóvenes en el Palacio, estaba explicando el programa a los jóvenes, los estudiantes, los jóvenes no me aplaudían nada, ¿qué estaba pasando? Pero ya tenía preparado anunciar, declarar persona no deseable al embajador de Estados Unidos. Y cuando después de explicar el programa a los jóvenes, y aproveché ese acto y declaré al embajador de Estados Unidos persona no grata, no deseable, por tanto su expulsión. Eso los jóvenes me aplaudieron. No el programa, sino la expulsión del embajador de Estados Unidos. Viajar al interior del país. Agarré la movilidad, estaba saliendo, pasando por la puerta de Cancillería, llamo a mi hermano David Chocabanca, el canciller, comuniqué que en ese momento declaré persona no deseable del embajador, o una nota, comuníqueme por favor urgente, le digo, yo estoy reunido con el embajador, que dice. Serán recuerdos y quedarán para siempre cómo se ha ido el embajador, pero en la tarde vuelvo ya oficializó disciplinadamente nuestro canciller, informándole que es persona no deseable, no grata en Bolivia, de esta manera abandone. Y hasta ahora, quiero decirles, sin embajador de Estados Unidos, sin tutelaje de estados neoliberales, hemos tenido un presidente por 2 años y medio, término medio. En las dictaduras militares, en 17 años de dictaduras militares, 22 presidentes. Antes, desde 2006, antes de que llegara a la presidencia, 5 presidentes en los últimos 5 años. Cada año un presidente, supuestamente democrático. Será democrático, pero yo digo que era una democracia pactada. Partidos que ganaban con 20%, 22%, 23%, y en el Congreso se juntaban pacto por la democracia, acuerdo patriótico, todo era pacto y pacto, democracia pactada, y así gobernaron. Y quiero decirles, cuando primera vez me presenté como candidato a la presidencia en 2002, ganamos más del 20%, el que me ganó más del 21%. Y para juntarlos a los partidos de la derecha, los neoliberales, el embajador Manuel Rocha al medio parado, aquí un delincuente, narcotraficante, condenado, Oscar Rey, al otro lado otro delincuente, corrupto, Sánchez Berzaín, que se escapó hacia Estados Unidos, al medio el embajador de Estados Unidos. Uno que representaba al MIR, otro que representaba al MNR, todos los partidos neoliberales. Y así gobernaron la última gestión, los partidos neoliberales. No acabó su gestión, se fue Goni, a ver, ¿quiénes? Bueno, primero Banzer, que viene de la dictadura militar, el 2001, 2002 Tuto Quiroga, 2003 Gonzalo Sáenz Lozada, 2004 Carlos de Mesa, 2005 Eduardo Rodríguez Belcé, ya como gobierno de transición, y en 2006 nosotros, 5 presidentes en los últimos 5 años. Ahora yo mismo no puedo creer a veces, con 22 de enero vamos a cumplir 8 años del presidente. Elecciones nacionales, departamentales, municipales, los referendos. 3 veces con más del 50% y 3 veces más del 60%.
es el único partido, el movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos. Nuestro partido, que hace historia en Bolivia. Nos sorprende, a mí mismo me sorprende, quiero comentarles, después de tantas luchas sindicales, sociales, que lamentablemente en algunas organizaciones sindicales también había una, yo diría, parcialización. Por ejemplo, en la Central Obrera Boliviana decía independencia sindical, que el sindicato no puede estar con los partidos, no puede meterse en los partidos. ¿Y quién decía la derecha? Ya de niño, desde Orinoca, escuché decir, por ejemplo, que la política del campesino es paga y pico. Llego al Chapare y dice, la política del campesino del trópico de Cochabamba es hacha y machete. Y cuando algunos dirigentes planteaban cambios estructurales, le decían, usted está haciendo política, es un delito. O sea, no hay que hacer política, no hay que plantear cambios profundos. Quiera un planteamiento sindical. Y desde el movimiento indígena, originario, campesino, nos hemos dado cuenta que también finalmente nosotros tenemos derecho a hacer política. No solamente la clase oligárquica puede hacer política. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo que está un instrumento político de liberación? El nombre original de este movimiento político es el instrumento político por la soberanía de nuestros pueblos. Y este movimiento político nunca ha sido reconocido por la ex Corte Nacional Electoral. Yo pregunto por qué. Porque felizmente nos faltaron abogados profesionales que nos acompañaron, levantamos las listas, las nóminas para llevar legalmente a la Corte Nacional Electoral, para que reconozca nuestro partido legalmente para participar. Nunca. Las primeras elecciones con la Izquierda Unida, la segunda elección, la tercera, segunda elección con el MAS, nos hemos prestado una sigla de un partido. Y después, algunos miembros de la Corte Nacional Electoral dejaron de ser autoridades, dejaron de ser vocales, y después me informan, ¿no? La Embajada de Estados Unidos les ha instruido no legalizar, no aprobar el instrumento político por la soberanía de los pueblos, porque financiaba algo de plata para la Corte Nacional Electoral y por tanto estaban prohibidos aprobar la legalidad. Recién cuando ganamos las elecciones hemos incorporado el IPSP al MAS, que era prestado, ahora es legal, constitucional, el IPSP junto al MAS del movimiento socialista. Es decir, cómo desde las distintas estructuras del Estado colonial, yo digo Estado colonial, pues usaban, manipulaban todo para que no haya una rebelión democrática del pueblo boliviano a la cabeza de los sectores más abandonados, más despreciados, más humillados, que es el movimiento indígena, que es el movimiento campesino originario, los pequeños productores. ¿Qué hicimos en otras palabras? Después de tantas luchas, una de las marchas importantes que encabezamos, que organizamos, ha sido el año 1994, porque plantearon en mi zona, fuera del Chapare, así como el 85 plantearon para salvar supuestamente a Bolivia, porque Bolivia se moría. Dijeron, hay que relocalizar los mineros, con la mal llamada relocalización. No había ninguna relocalización, sino era despido masivo, unos 30.000 mineros y gran organización sindical que defendía los recursos naturales. Entonces, que plantearon opción cero a la zona, mi zona, donde es el dirigente. Opción cero. Para que haya cero de coca, tiene que haber cero de campesinos. Fuera campesinos. Intentaron sacar el 94. Nos hemos organizado una marcha pacífica desde Chapare con rumbo a La Paz. Mi primera detención. Más rebelión, más fuerza dentro de los movimientos sociales. Se sumó el movimiento campesino boliviano, se sumó la Central Obrera Boliviana, todos a la movilización. Llegamos a La Paz. Me acuerdo siempre el canciller Antonio de Aníbal, que estaba canciller de Gonzalo Sáenz Lozano, 94. Frente a la fuerza, frente a la marcha, frente al apoyo que tiene la marcha pacífica,
hasta ha firmado un acuerdo para despenalizar la hoja de coca. Firmamos buenos acuerdos, contentos, nos retornamos a la zona del trópico, fiesta por aquí, fiesta por allá, lindo documento. Era septiembre del 94, diciembre, revisamos si han cumplido los acuerdos, nada. Ese canciller dijo después de 2 semanas de firma del acuerdo que la coca es cocaína. ¿Qué despenalización? ¿Qué campaña de despenalización? Y ahí bien, bueno, venía de mucho más antes, pero ahí ya dijimos, ya de una vez hay que pasar de la lucha sindical, de la lucha comunal, a una lucha electoral, también donde tenemos derechos políticos. Hay que impulsar instrumentos políticos. Un debate en diciembre del 94 en la zona del trópico de Cochabamba con todas las fuerzas nacionales del movimiento campesino e indígena originaria. Decidimos marzo del 2000, pero de 1995 en Santa Cruz vamos a fundar nuestro partido. Un partido no solamente para el movimiento campesino, un partido de liberación nacional, un partido para dignificar a los bolivianos, un partido para acabar con las bases militares en la zona del trópico de Cochabamba. Así nace este movimiento político. Y que, verdad, ya llega después del 95, 97, este movimiento campesino, un ampliado nacional, me proclama como candidato a la presidencia. Yo no creía. Como el terrorista, como el narcotraficante, como el subversivo, como el asesino puede ser presidente. Un ampliado nacional en Potosí, de acuerdo con el compañero David, tratando de unir a todo el partido de izquierda, Partido Comunista, Partido Socialista, había un eje Pachacuti, juntaremos. Los dirigentes no querían juntarse, dirigentes del partido político de izquierda y nosotros, de los movimientos sociales, queriendo unir para ganar las elecciones. Me hicieron sufrir tanto, pero me proclamaron como candidato a la presidencia. Bueno, en ese momento había mucha fiesta, habían parejas para bailar, por bailar acepté ser candidato a la presidencia. Es toda la noche retornando a mi congregación a Cochabamba, pensando, ¿cómo yo puedo ser presidente? No he dormido. De Potosí toda la noche de viaje en bus hasta Cochabamba, no dormía porque decía, ¿cómo ese asesino, narcotraficante puede ser presidente? Mis compañeros, mis hermanos hacen la burla. Llegué a Cochabamba, renuncié al día siguiente mi candidatura a la presidencia. Tuve muchos problemas dentro del movimiento indígena, siempre se presentan problemas. Sí participamos con una sigla prestada, con la Izquierda Unida. Pero sigue la lucha, sigue la batalla, llegó la hora de elegir a diputados. Me obligaron a ser diputado, no quería ser diputado, quería más ser dirigente sindical que diputado. Bueno, ganamos muy bien, apenas ganamos en 97 4 diputados. El diputado me expulsaron del Congreso, no es que me quitaron mi inmunidad, sino me expulsaron, me votaron del Congreso. Yo no podía entender qué pretendía con mi expulsión. Y les comento, compañeras y compañeros, el objetivo, bueno, otra vez el embajador de Estados Unidos, uno de los ministros del Tuto Quiroga me dice después que hemos decidido la expulsión del gabinete por la instrucción de la embajada de Estados Unidos. Y dice que 2 ministros nos hemos opuesto, no hemos querido, pero aprobaron, llevaron al Congreso para expulsarme. Inclusive algunos medios de comunicación decían que cada voto costaba 10.000 bolivianos de voto para expulsar. Pero ¿cuál había sido el objetivo? Era expulsarme, procesarme, condenarme con sentencia. Bueno, si alguien tiene sentencia ya no puede ser candidato. Yo me declaré en la huelga de hambre en el Parlamento, y lo peor es que el presidente de la Cámara de Diputados, todo su equipo, echaron candado y llaves a los servicios públicos, al baño. Yo no sabía dónde hacer baño. Yo no podía entender cómo podía haber esta clase de discriminación. El baño para lavarse la mano, cómo puede ser un delito. Como no podía hacer baño en ningún lugar del Parlamento, tuve que trasladarme en huelga de hambre a Cochabamba. Llego a Cochabamba, la gente de la ciudad, no mis compañeros del trópico, no hermanos campesinos del valle, sino la gente de la ciudad, automáticamente, algunos profesionales, algunos vecinos, se juntaron para protestar contra mi expulsión. Y el juez, el fiscal, me convocaron a declarar, he ido a declarar.
en la puerta de la fiscalía, tanta gente concentrada, pidiendo libertad, libertad a Evo. Y el fiscal, o el juez, se levantaba a hablar un rato de lo que habíamos, se sentaba. Estaba empezando la declaración, ¿no? La investigación. Bueno, qué aspecto será de los procesos, pero ahí estaba sentado dentro de jueces. Y un momento, cuando la gente sigue creciendo, sigue juntándose en la puerta de la fiscalía. Y un momento dice el juez o el fiscal, señor Morales, se suspende la audiencia, te vamos a convocar cualquier momento. Y hasta ahora no me convocan, sigue esperando la convocatoria. La tarea o la misión o la instrucción de Estados Unidos era inhabilitar a Evo Morales como candidato a la presidencia. Fracasado gracias al levantamiento tan espontáneo de la ciudad del campo. Ni se imagina, ¿no? El movimiento campesino que va a bloquear unos 3-4 semanas casi en toda Bolivia. De la Bolivia del carnaval, el famoso carnaval de Oruro, nuestro carnaval de Oruro. La gente está viendo que estaba bloqueado el camino en protesta contra la expulsión. Yo soy orureño, nacido en Oruro, vivido en Cochabamba. Y mis hermanos de Oruro me estaban declarando persona no grata a Evo Morales porque está perjudicando el carnaval. Nos levantaron el bloqueo de caminos, hicimos una demanda de inconstitucionalidad de la expulsión de Evo Morales, aunque tarde ganamos esa demanda por una demanda de inconstitucionalidad. Es decir, les comento, no ha sido tan sencillo impulsar un instrumento político. Ahora estamos muy contentos, felizmente. Todos los partidos políticos de izquierda, Partido Comunista, Socialista, los que quieren, se sumaron incondicionalmente apoyando. Quienes lucharon contra la dictadura militar junto con nosotros, no por cargo, por pega, sino felices, contentos, porque por fin un partido de izquierda, un partido antiimperialista, se impone, se consolida para cambiar nuestra querida Bolivia. Es un resumen que quería comentarles sobre este proceso. ¿Qué encontramos durante, les comento, después de ser presidente? Parece medio chistoso. En esa base militar de Estados Unidos, en Chimoré, yo solo llegaba detenido. En manillado se llama, o emposado, ese término, o amarrado de la mano. Así entraba al cuartel de Chimoré, salía. Después de ganar la presidencia, mis compañeros organizaron un acto, como siempre, un acto popular, un acto de los movimientos sociales. Yo digo, ahí mis represores, quienes me detenían, quienes me torturaban, esperando a mí, dándome parte. Yo no podía creer qué estaba pasando. Llegamos ahí, bueno, los compañeros, por supuesto, la zona del trópico, feliz, contento, sorprendido, cómo va cambiando. A ese aeropuerto de Chimoré, donde estaba la base militar de Estados Unidos, ni el mismo presidente ni vicepresidente podía aterrizar y entrar sin permiso de la embajada de Estados Unidos. Había un vicepresidente Aymara, Víctor Hugo Cárdenas. Aymara y yo escuché por medio de comunicación cuando el presidente viajó al exterior, él estaba de presidente interino y había levantado vuelo de La Paz para ir a Chimoré. No aterrizó porque no tenía permiso. Y dice, se había dado la vuelta por el espacio de tornó a Cochabamba. Si yo podía entender cómo un vicepresidente o presidente interino podía entrar al Chacare. Y cuando tenían un conflicto, casi un mes de corte de camino, por las distintas reivindicaciones, no solamente regionales, sino nacionales, Carlos de Mesa, estaba de periodista, me llama y me dice, Evo, quiero una entrevista en directo en su programa, una televisión ya conocido como PAT. Digo, no hay problema, soy periodista, estoy acá, pero no sé cómo va a salir porque no hay, están cortados todos los caminos. Yo puedo mandarte una avioneta para que salga de Chimoré, ningún problema. Y después otra vez me llaman, ya he pedido permiso de la embajada de Estados Unidos para que el avión te entre y que te saque de Chimoré. Después acaba de ser el vicepresidente y presidente, Carlos de Mesa, pidiendo permiso de la embajada de Estados Unidos. Y ahora quiero decir, gracias a la conciencia del pueblo boliviano, primero, expulsamos al embajador, segundo, acabamos con la ley de Estados Unidos. Cuando en 97, 2002 me convocaron como candidato a la presidencia, ahí en los aeropuertos me encontraba con algunos empresarios políticos. De los empresarios políticos
no sé, como algo insultativo, algo provocador, me decían: Evo, yo no tengo plata para ser presidente. Yo era candidato a la presidencia. Ahora yo me pregunto, ¿qué plata tengo para ser presidente? Solo la conciencia del pueblo y la unidad del pueblo boliviano. Lo más importante a ver, antes todas las políticas económicas eran importadas, eran impuestas desde afuera y desde arriba. El Fondo Monetario Internacional son los que definían las políticas económicas. El Banco Mundial. Creo que ahora el Banco Mundial va cambiando, por lo menos se nos acerca a nosotros diciendo: vamos a apoyar todos los programas sociales del gobierno nacional, todas políticas económicas, y allá no nos chantajea. El Fondo Monetario Internacional desapareció, no nos interesa, ahora no vuelvo nunca más. Mira, las oficinas del Fondo Monetario Internacional dentro del Banco Central de Bolivia, con su oficina, y decidiendo políticas económicas de privatización, desafío a nuestros recursos naturales. En Gran Cuartel General de Miraflores, Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el grupo militar de Estados Unidos, comandando a las Fuerzas Armadas. Y lo peor, después de un mes, 2 meses, nos damos cuenta, en el Palacio, la CIA. El Juan Ramón Quintana se da cuenta que estaba la CIA, un ex comandante de la policía, un general de la policía. Después de los 2 meses se acerca, queriendo dar información. ¿Qué institución es esto? Bueno, quiero decirles, nosotros nunca nos hemos preparado para ser presidente, nada. Llegamos y empezamos ahí conociendo el palacio, no hemos realizado un canto que había, que hay o no. Después de 2 meses nos damos cuenta, la CIA estaba fuera así. Mira, sin la dominación del gobierno de Estados Unidos, ahora democráticamente mejor que antes. Una democracia solo representativa a participativa. Nuestros hermanos indígenas de algunas regiones, que no son muchos habitantes, tienen sus parlamentarios. Primera vez los afrobolivianos tienen su diputado, hermanos chipayas, hermanos guaraníes tienen su diputado. De diputados, con 150, con 300, 500 votos ya son diputados. Y otros hermanos de las ciudades también son diputados, pero con 70.000, 80.000, ¿no? Como que con 500.000 votos también diputados. Todos tienen los mismos derechos, los mismos deberes. Esa es la igualdad de todos los bolivianos y las bolivianas. Mayor participación en la Asamblea Legislativa Nacional. Mejor económicamente. Yo me acuerdo cuando he sido presidente electo, en enero, pero en diciembre del 2005, y las primeras 2 o 3 semanas de 2006, me buscaron personeros del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Yo no sabía dónde recibir, ni siquiera me prestaron oficinas para recibir, aunque ya era presidente electo. Reciben cafés, nos hemos reunido. Siento que me pulsaron, como decimos. ¿Qué vas a hacer? Yo solo dije, aquí nadie nos va a someter. Nuestras políticas económicas, políticas sociales, pero nosotros vamos a decir movimientos sociales con nuestros profesionales. No hay ninguna imposición. Nos miró, nos escuchó, no dijo nada. Y ya, para cumplir un mandato del pueblo boliviano, que era la nacionalización de los hidrocarburos, preparamos desde enero hasta 1 de mayo, sin ningún miedo. No me tembló la mano para firmar el decreto supremo de nacionalización de los hidrocarburos. Nacionalizamos como justo homenaje el 1 de mayo, Día del Trabajador. De 2006 nacionalizamos. A partir de ese momento la economía nacional ha cambiado totalmente. Los técnicos que teníamos en los ministerios de planificación y economía, ¿qué me decían? Presidente, todavía me decían excelentísimo presidente. Yo no siento que excelentísimo viene de excelentísimo. Yo no me siento lento por si acaso. Presidente, los obreros me dicen compañero presidente, los originarios me dicen hermano presidente, las secretarias, gente de mucha confianza, precio, ya me están haciendo creer como presidente, porque no aceptaba el término de presidente. Entonces, vamos a... Y esta técnica me decían,
excelentísimo presidente, hay que preparar un gran plan para el Club de París. Ahora que el presidente es indígena, indio, te va a dar plata, te va a dar mucha plata. Si invitas que venga a sesionar el Club de París, a Bolivia puede venir para dejar plata, hay que preparar un plan para pedir plata. Como yo no soy experto en finanzas, solo escuchaba, no decía sí ni no, pero no estaba de acuerdo, no voy a ir a mendigar al Club de París. Me escuché, tal vez estaba equivocado, me quedé ahí. Nacionalizamos los hidrocarburos, pasa mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Con el compañero Álvaro, nuestro hermano vicepresidente, revisamos los datos económicos. Ya no hay que prestarse plata para pagar aguinaldos. Ya no había déficit fiscal. Después de 40 años teníamos superávit en la economía nacional. Sobraba plata, tal vez no sabemos gastar, pero sobraba plata. Entonces dijimos, ¿qué hacemos con esto? Hay que crear un bono, el bono Juancito Pinto. Seguramente bolivianos conocen. Para niños que acaben el año escolar, tiene pequeño bonito de 200 bolivianos. Y tampoco calculamos, como había plata, hemos creado bono, pero sin pensar cuáles iban a ser los resultados. Hasta ese momento, hasta el 2005, la deserción escolar era más del 6%. Con bono Juancito Pinto, la deserción escolar bajó a 2% de golpe. Ahora estamos menos ya con bonos, con rentas, ahora bonos para la Surduy, para las embarazadas, bono renta lineal para las personas que han cumplido más de 60 años. Porque una cosa son los que se jubilan, ¿verdad? Pero hay transportistas, hay en Bolivia comerciantes, hay agricultores, campesinos, indígenas, nunca han trabajado en servicio público, como en oficinas, nunca conocen jubilación. Para esa gente hemos creado bonos de renta dignidad, y ahora esas familias, una vez cuando tengan 60 años, reciben mensualmente 250 bolivianos. Para la familia tan pobre, es un respiro. Y esa familia, las abuelitas del campo, de los barrios, antes sus nietos decían, ¿quién será esta vieja? ¿Quién será este viejo? Ahora que tienen platita, los chicos colgando del cuello para sacar de credo la renta dignidad. Escúchenme bien, hermanas y hermanos, queridos rectores de todas las universidades, estudiantes, docentes. La renta petrolera del 2005 eran $300 millones. IDH estaba empezando un poco ya, pero sin la modificación de la ley de hidrocarburos, eso ha costado una lucha, eso ha costado muertos. La modificación de la ley de hidrocarburos que hemos presentado como bancada. Gracias al apoyo del pueblo boliviano, alteños, campesinos, mineros, especialmente los dentistas, que eran mis mejores asesores. Por entonces, cuando estaba diputado, pues cambiamos. Aunque no siempre lo que hemos planteado nos ha modificado mucho, pero empezó a cambiar. Pero la renta sin IDH eran $300 millones en 2005. Este año, ¿cuánto vamos a recibir de renta petrolera? Más de $5.000 millones. Pero ya dejamos de ser un estado mendigo, un estado limosnero. La inversión pública, ¿cuánto era? $600 millones. Ahora, solo en el departamento de Tarija, la inversión pública año, $600 millones en Tarija. ¿Cómo ha cambiado la economía nacional? Podemos comentar los datos económicos. Y por eso mi experiencia, nuestra experiencia, sin la imposición del Fondo Monetario Internacional, estamos mejor económicamente. Nos hemos liberado económicamente y financieramente. Ya no es un estado limosnero, ya no es un estado mendigo como era antes, un estado digno. Por eso yo digo, hemos pasado del estado colonial mendigo a un estado plurinacional digno. Eso es ahora Bolivia, felizmente gracias a la lucha del pueblo boliviano. Compañeras y compañeros mencionaban las grandes luchas de nuestros antepasados, la patria grande. Yo siento lo que nunca estamos gestando la gran unidad de Sudamérica, de Latinoamérica y del Caribe, pero todavía intentan dividirnos. A nuestras madres, a nuestras abuelas de Plaza de Mayo, quiero quejarme, pero tal vez algunos presidentes pueden orientarnos. Aquí, en Argentina, hemos sepultado, hemos enterrado la ALCA, desde el presidente, después vienen otros presidentes, seguimos sumándonos para
para seguir enfrentando las políticas del imperio. Con mucho esfuerzo, no siempre es fácil entenderlos como presidentes. Ya aprobamos el Estatuto Constitutivo de UNASUR, ya gestamos, ya fracasando las políticas de libre comercio del gobierno de Estados Unidos, pero mi preocupación y cómo Estados Unidos crea llamados países del Acuerdo, países del Pacífico, Acuerdo, Alianza del Pacífico, con políticas que vienen de consenso de Washington, del ALCA, libre comercio, liberalización de los servicios básicos. Eso se llama violar los derechos humanos. Todo para dividir o por lo menos frenar esta unidad de Sudamérica. ¿Qué hacer? Cuando nos planteamos algunas tareas, responsabilidades, uno siempre sale al frente para frenar un tema de resignación. Yo sigo convencido. Nuestro primer presidente de Sudamérica era el compañero Néstor Kirchner. De ahí ya no podemos elegir fácilmente a otro expresidente, a algún ministro. Tenemos muchos problemas. Y cuando queremos elegir los países de la Alianza del Pacífico, con cualquier argumento se opone. Eso se llama que fracase nuestra comunidad, la unidad sudamericana. Es una batalla permanente entre presidentes. Yo tengo muchos recuerdos del compañero Kirchner, claro, cuando gané las elecciones, era el que más nos daba más aliento, fuerza, llamadas telefónicas, después de que nacionalizamos, es el presidente, que lamentablemente habría nuestra comida. Entre el presidente Kirchner y el presidente Chávez, ¿quién nos amenazaba? Nos amenazaban diciendo, ahora con la nacionalización no va a haber empresas, no va a haber inversión. Las empresas se van a ir. Nosotros dijimos, queremos empresas que presten servicios y sean socios, y no patrones, no dueños de nuestros recursos naturales. Y con ese mandato hemos cumplido. Pero en tema de inversiones, escúcheme bien, como decías, si nacionalizan no va a haber inversión. El 2005 de inversión en la área petrolera eran más de 200 millones de dólares. Este año, solo 2013, en la área petrolera y hidrocarburos, la inversión es más de 2.000 millones de dólares. Y el 80% con nuestra plata, además de eso, no con plata de los extranjeros. Es como también. Y con la nacionalización no va a haber inversión falsa. Y con la nacionalización las empresas se van a ir fuera de Bolivia. Y algo quiero que sepa para las empresas que prestan servicios. Bueno, cuando prestan servicios no es mucho problema, cuando son socios. A ver, antes, ¿cómo estaba privatizado los hidrocarburos en especial? Nosotros los dirigentes reclamamos a los gobiernos, hay que nacionalizar el petróleo y el gas de los bolivianos. La respuesta era de los gobiernos de turno, cuando está bajo el suelo, es de los bolivianos. Sale fuera del suelo, es de los bolivianos. Y los contratos que inventaron el llamado en boca de pozo, que decía, el titular, que era la transnacional, el titular adquiere el derecho de propiedad en boca de pozo. Sale ya no los bolivianos. Además de eso, de todas las utilidades, el 82% para la petrolera, para la empresa transnacional, y 18% para los bolivianos. Solo el compañero Álvaro García sabe los debates que tuve para el decreto supremo de nacionalización, hasta diferencia con los técnicos bolivianos. Pueden obedecer ahora, dentro y fuera del suelo, el petróleo y gas de los bolivianos. Ahí no había mucho problema. Pero el tema de repartija de las utilidades, máximo los técnicos bolivianos aceptaron ahora 70% de los megacampos para los bolivianos y el 30% para las petroleras. Yo dije, ahora, más bien quiero que 82% sea para los bolivianos y 18% para los petroleros. Venezolanos, cubanos, españoles, argentinos, patriotas, consultar. Después de unas 2 semanas de consulta, quiero saber si con 18% las empresas pueden tener utilidades. Pasan las 2 semanas, se me acercan los técnicos extranjeros. Sí, presidente, con 18% todavía las empresas van a tener utilidades. Cuando me dijeron eso los expertos internacionales,
sin ningún problema. Decretamos ahora, si quieren ser socios, se quedan con 18% de las utilidades. Si quedaron como Repsol, otros siguen trabajando en Bolivia, como también Petrobras de Brasil. Es decir, compañeras y compañeros, en mi experiencia, no soy economista, pero tan importante había sido tomar decisiones políticas y soberanas con dignidad para... Cuando había DEA de Estados Unidos, nuestros militares tenían que dar parte a la DEA, que uniformó a la Armada en Bolivia, especialmente la Policía Nacional en la zona del trópico venezolano, y que decidían las políticas sobre las Fuerzas Armadas este grupo militar de Estados Unidos. Y lo peor, para ser comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, para ser comandante de la Policía Nacional, tenía que tener aval de la Embajada de Estados Unidos. Si no hay aval, no pueden ser comandantes. Ahora, ¿sabes qué pasa? Algunos generales piden aval de los movimientos sociales, no de la Embajada de Estados Unidos. Estoy muy contento, feliz de la Policía Nacional. No tengo nada que quejarme con las Fuerzas Armadas. Hemos debatido la nueva doctrina militar para el pueblo boliviano. Y después escuché la doctrina norteamericana sobre las Fuerzas Armadas, la doctrina militar que viene de Estados Unidos, quiere que el primer enemigo de las Fuerzas Armadas son los movimientos sociales, son los pueblos indígenas. Ese es el reformar. Cuando fui a las primeras promociones en mi gestión, 2006-2007, no había Mamani, no había un Choquebanca, no había un Choque, no había un subteniente Condori. Ahora tenemos subtenientes Condoris, Mamanes, Choquebancas, que van a salir. Especialmente sabe nuestro general, ahora embajador, bien comprometido, sabe que la Fuerza Aérea Boliviana yo encontré desmoralizados, desanimados. Y los del ejército se hacían la burla de la Fuerza Aérea, eran los más mal pagados. Y decían, como la Fuerza Aérea vista azul y los otros, el ejército viste plomo, les decían, vuélvanse plomos en vez de azules. Ahora la Fuerza Aérea dice, pues vuélvanse azules al ejército. La linda discusión que teníamos. Pero un poco costó los primeros años de explicar por qué es tan importante las Fuerzas Armadas sean del pueblo, para defender el pueblo. Ahora, por constitución, no solamente las Fuerzas Armadas tienen la obligación de defender el territorio nacional, las fronteras, sino por constitución defender los recursos naturales, igual que los movimientos sociales. Otro paso importante para que nunca más nuestros recursos naturales sean entregados a las transnacionales. Ya que tenemos es cómo descolonizarnos. Es un tema difícil. Solamente pensando en nosotros, porque esto lo escuché de algunos hermanas argentinas, en una conferencia decía, Evo, si queremos cambiar, nosotros tenemos que cambiar primero. Si nosotros no cambiamos, imposible podemos cambiar a nuestro pueblo. Y es una verdad, y a veces no podemos cambiar fácilmente. Es dura la lucha interna que tenemos. Yo digo, nuestros antepasados, nuestros libertadores, nos han dejado principios. ¿Por qué se fundaron las repúblicas? Porque nuestros antepasados lucharon contra la invasión europea, dominación europea, española, portugués, creo que por acá italianos también españoles. Muchos. Tenemos seguramente sangre europea, pero también tenemos sangre indígena originaria. Algunos somos indígenas originarios, algunos una mezcla. Finalmente somos dueños de esta patria grande. Entonces yo no puedo entender que algunos de nuestros compatriotas latinoamericanos, en fiestas de un departamento, aniversario de un departamento del país, pueden festejar. Yo digo, no tienen ningún derecho para festejar porque no son anticolonialistas ni antineoliberales, son colonialistas. Esos colonialistas, ¿cómo pueden festejar las fiestas patrias que tenemos en Latinoamérica? No puedo entender eso. ¿Quiénes podemos festejar aniversario de la fundación de nuestras repúblicas en Bolivia, de la refundación? ¿Será ahora está? Somos los que luchamos todavía contra el neocolonialismo y el neoliberalismo. En la lucha, ¿saben puede molestarse? Yo cómo hago la diferencia. Cada país tiene su empresario privado. Y necesitamos que tenemos empresarios privados. Pero una cosa es que hay un empresario privado
que no solamente ostenta el poder económico, sino el poder político. Usa el poder económico, político, usa la patria para conseguir más plata para sus empresas. Para mí eso es lo que hay aquí. Necesitamos empresarios privados al servicio del pueblo que ejecutan tantas obras que estamos haciendo. Pero cuando ese empresario hace política, mezcla política con la empresa, se equivoca. Porque más está pensando en esa empresa que en la patria. Esa es la profunda diferencia que tengo con algunos empresarios. Es un debate claro, sincero, no tengo por qué ocultar, se lo digo de verdad, pero también tenemos algunos empresarios pequeños que se suman a este proceso. En ese momento estaba comentando a mis hermanos concentrados con motivo de la inauguración de la viceconsulado, informándoles, por ejemplo, lo que nunca por primera vez en Bolivia estamos invirtiendo. La primera planta separadora ahorita es el Río Grande Santa Cruz, una empresa argentina ejecutó muy bien, ha terminado en su tiempo, creo que unos meses, 2 meses se atrasó por problemas de la lluvia, es entendible. Que era nuestra primera experiencia, que ha costado $160 millones. Ahora estamos con otra planta que cuesta más de $500 millones. Estos días se ha adjudicado, o el año pasado se ha adjudicado, ahora empezó a trabajar la primera planta Uria, que va a cuesta $843 millones. Desde la fundación de la República nunca ha habido una inversión en la industria en Bolivia con tanta plata. Para nosotros una industria con más de $800 millones es mucha plata, histórico, inédito, que primera vez el Estado está garantizando de una empresa para el Estado, no del privado. Entonces estos cambios de pequeños a grandes reconocido y por eso convencido que ser instrumento del imperialismo y capitalismo solo perjudicaron a nuestros pueblos. Los países imperialistas nunca van a querer que nos desarrollemos. A veces con supuestas cooperaciones solo nos usan para perjudicar nuestro desarrollo, nuestra liberación. Y la experiencia que tengo, realmente no tengo por qué quejarme del sector del movimiento campesino original. Nos hemos unido. Ahora aparecen algunas voces, usados por USAID, ya expulsamos USAID, no sé con quién trabajarán. Lamentablemente nos faltan ciertas prebendas. Pero dignificarnos como dirigentes sindicales y trabajar, luchar por nuestra patria es tan importante. La única experiencia que tengo, y puedo decirles con mucha certeza, uno se gana, avanza cuando trabaja por el pueblo y lucha contra el imperio. Cuando uno trabaja por el pueblo y lucha contra el imperio, ahí sí podemos consolidar revolución democrática como estamos haciendo en Bolivia. Compañeras y compañeros, muchas gracias por este reconocimiento. Nunca voy a olvidar un día recibir 4 reconocimientos como doctor honoris causa. Muchas gracias. Seguiremos siguiendo y